Saludos motoristas, estamos otra vez aquí en la agencia de Royal Enfield Heritage en Guadalajara. Estamos a 3 cuadritas de Mariano Otero por Patria. Aquí vemos el número, no hay pierde, es la única que hay por Patria y Mariano Otero. El chiste es que vamos a probar quizás, no quizás, hasta hoy la moto más perrona que ha pasado por este canal. La moto más preciosa, la moto más... No sé, no me canso en alabanzas para la Royal Enfield Super Meteor 650. El más nuevo modelo aquí en México, recién desempacadito. Y definitivamente lo más chingón del mundo. Hay que hacerle una super prueba a esta moto. Hay que sacarle todas las fotos posibles porque está preciosa. Ve nada más qué máquina vamos a probar el día de hoy. Chulada de máquina, chulada de motor. Definitivamente, hasta hoy, la moto más perrona que hemos probado en este canal. Chulada de máquina, A ver, la llavecita, la prendemos, a ver si nos acomodamos. Espejos. Subimos la patita. Y ¿qué tal se siente, Vámonos a dar una vueltona. Vamos a ponerla en neutral. Voy a ponernos los lentes porque luego hay ruidos raros. Y ¡vámonos! Primero, no, sí está. ¡Wow! Si la Meteor me gustó, la Super Meteor me super encantó. No manches. Nada más con poner las nalgas en este pinche asiento. El día de hoy vamos a ir a la zona burguesa. Esta moto realmente le tenía un montón de ganas desde que vi las fotos hace ya casi un año. Y la verdad es que no decepciona naditita. Es una moto con mucho carácter, con mucha personalidad, con mucha calidad, con mucho metal por todas partes. Definitivamente unos acabados únicos. Podemos ver el frente con horquillas invertidas, inédito en una moto custom. Frenos de disco con ABS por Vibre, o sea por Brembo. Igual en los discos traseros, porque sí, también trae disco atrás y trae ABS en la parte de atrás. Unos escapes que en lo personal me gustaría que fueran un poquito más ruidositos, pero la verdad es que aún así se oyen muy bien, pero más que nada se ven espectaculares. Con su aparente agarradera a la antigüita, que no es así, pero pareciera. Su clásico aleteado
estas tapitas que cubren los cuerpos de aceleración. Su motor maquinado con el logotipo. Eso sí, el logotipo lo vas a encontrar en todos lados, en todas partes. Enfriamiento por aire y por aceite. Allá abajo se ve su filtro de aceite. Y al igual que la Meteor normal, sí señor, trae caballete central, inédito. Y muy parecido al de la otra Meteor, el cuartito del stop trasero, precioso, precioso. El asiento es muy cómodo, muy cómodo, sentado en él. Cuando estás parado en un semáforo, aquí se siente un poquito el borde, pero no es que moleste, simplemente es una sensación diferente. El del pasajero obviamente es más chiquito, pero tiene muy buen mullido. Muy chingona moto, la verdad. Esta es una motocicleta que definitivamente tiene un tacto distinto al de las motos normales entre comillas. Todo lo que en una moto común y corriente encuentras de plástico, en esta motocicleta es acero, es aluminio pulido, es algún material metálico. Casi no encuentras partes plásticas, muy pocas. Por ejemplo, en los puños encuentras unos puños, unas agarraderas bastante confortables, ergonómicas, de muy buen tacto, que parece ser que tienen muy buena duración. Las manijas del freno y del clutch tienen un muy buen tacto también, se nota luego la calidad. Y las piñas donde están los controles, las luces, el starter, todo eso es de una especie de aluminio pulido muy conseguido. Ese aluminio pulido lo encuentras en 2-3 partes más. Incluso vas a encontrar acero cromado en muchas partes, como el tapón de la gasolina, como en los logotipos laterales, como en el escape y muchos embellecedores del motor. Un tacto muy refinado, la verdad, un tacto de, no sé si decirlo, de moto premium, pero muy cerca de este tipo de motos BMW, Triumph, Ducati, pero claro, con un estilo muy propio. Clara influencia inglesa, pero made in India. Estoy sintiendo algo raro. La posición de los pies a la hora que los bajas al piso. El muslo se alcanza a apachurrar un poquito con el borde del asiento. Me imagino que es resultado de que el asiento en sí te abrace el trasero. O sea, está hecho para que estés circulando, no parado en un semáforo. Pero sí, a la hora de parar aquí en el semáforo, aquí en la parte de aquí se siente que pega un poquito. No es nada grave, pero sí es algo extraño.
frenos se comportan muy bien, pero estoy sintiendo el mismo asuntillo de muchas motos que he probado, que el pedal del freno trasero está muy bajo, ¿será la palabra? Pero estoy seguro que eso es simplemente ajustar aquí. Eso es puro ajuste. ¡A la chingada! Velocidad máxima. ¡No me interesa! Acelerando como acelera, ¿a quién le importa la velocidad máxima? ¡Pinche madre! Este definitivamente es un motor muy original, muy diferente. No es tan rudo, se puede decir, como el de los monocilíndricos de la marca, pero tampoco es tan suave como los japoneses u otro tipo de modelo, muy suavecitos, muy refinaditos. En este motor se sienten los cambios, se siente cuando haces tú el cambio de velocidad, se siente cuando entra la potencia, pero al mismo tiempo es muy suave el motor. Puedes andar a bajas revoluciones sin despeinarte, de hecho, sin hacer mucho ruido, pero cuando le exiges, cuando le exprimes, como acabas de oír en el acelerón, esos escapes cobran bastante más vida de la que pareciera cuando tú enciendes la moto, y te regala un sonido muy perrón. Ese sonidito del motor bufando cuando está a medias revoluciones, recordemos que este motor no es de altas revoluciones, pero a medias te regala un sonido muy bueno. También el sonido del clack a la hora de hacer los cambios es diferente. Me gusta cómo se siente. La entrega de potencia también me gusta. En verdad, este motor me parece muy acertado para los que ya exigen algo más de potencia sin querer llegar a ser de carreras, pero que al mismo tiempo sea muy dócil, muy suave, muy fácil, incluso para los más novatos. Para aprender, pues no es lo mejor, pero sí se puede aprender en esta moto. Yo creo que sí. Arrancón. ¿Qué tal? Sabemos que no es una moto para terrenos agrestes, claro que no, es una custom, pero como buena moto polivalente debe de ser más o menos aceptable en pisos pues culeros. Así es que vamos a pasar por un lugar que no es empedrado, pero hay empedrados más parejitos. Digo, no creo que lo hayan arreglado, el gobierno. Gobiernos.
no es la Himalayan obviamente, pero no me hace hablar y ir hablando. Sobre todo la parte de enfrente absorbe chingón. De atrás sí rebota un poquito más, como toda custom. Pero la verdad es que muy bien, muy bien. No puede ser. Ay. En el cuadrito, ahí está. No puede ser tanta belleza en una sola máquina. Está chingoncísimo, la verdad. Y la conclusión del mecánico es, pues, en pocas palabras, la moto me encantó. No tienes una idea cómo me gustó esta moto. Uno puede pensar que al ser custom sería una moto un poco, pues, torpe. Obviamente no es para subir el cerro, no es para entrar en terracerías, no es para andar brincando, pero torpe no es. Es bastante ágil entre el tráfico, tomando en cuenta sus dimensiones, es ágil también. Tiene buena potencia, tiene muy buena aceleración, una estética rompemadres. O sea, no hay un punto que tú digas, no, aquí de plano tronó, no. Pero sí, no es perfecta. Efectivamente, la moto perfecta pues no existe. ¿Qué le podemos criticar a esta moto? Detalles, por ejemplo, lo que te mencionaba de que circulando en la moto el asiento es súper cómodo, pero en el momento en que tú bajas los pies, la forma del asiento queda un poquito, pues por decir algo, clavado en el muslo, en la parte interna baja del muslo, y eso hace que tengas que estirar un poco más los pies. A mi estatura no hay ningún problema, llegas perfectamente bien. Alguien un poquito más bajo va a llegar bien, pero ya de 1.65 va a tener que estirar más los pies y ese pequeño borde se va a sentir un poco más. No es nada dramático, no es así que tú digas, se me encaja y me va a dar un calambre, pero pues son detallitos, ¿no? Detallitos que no debiera. Pero si tomamos en cuenta que la moto es para circular, no para estar parado en un semáforo, pues la conclusión es bastante obvia. ¿Qué le podría mejorar también? Definitivamente un par de decibeles más para el escape quedaría perrísimo. Sí se oye bien el escape, pero muy bajito, muy bajito. Sí le vendría bien un escape un poquito más ruidoso, un poquito más directo, que desfogue más, que creo que sí hay en el mercado secundario escapes para eso. Entonces, atención, no van a costar 1,000 pesos, de una vez aviso. ¿Y qué otra cosa le podemos criticar a la moto? Hay un chisme por ahí con las motos de esta línea, o sea, incluimos la Interceptor y la Continental, de que ¿cómo se llaman estas pendejadas? Los relevadores. De que los relevadores de repente llegan a chafear, pero pues un relevador no tiene ni ciencia, ni chiste, ni cuesta mucho. Se cambian y punto. Por lo demás, pues al parecer son motores buenos, motores que duran, hay que darle su mantenimiento como es y hay que gozar la moto. La verdad es que detalles buenos, eso sí les puedo dar un montonón. El stop está precioso. Las salpicaderas de metal, los embellecedores esos que protegen y cubren el cuerpo de aceleración para que no se vea que no son carburadores. El aleteado del motor, los grabados del cárter, el tanque, las llantas. No. La verdad es que estéticamente no hay una parte que tú digas aquí le faltó algo. Nada, cero, todo al 100.
A eso hay que agregarle los extras, pues no extras, más bien el equipamiento. Trae discos, frenos de disco delantero y trasero de muy buen tamaño. Trae ABS de doble canal, o sea, hacia adelante y atrás. Trae barras invertidas, cosa no muy común en el mundo custom. O sea, obviamente trae fuel injection, trae catalizador, pasa el euro no sé cuántos, que ya hay miles de euros. Pasa todos, al menos los que están vigentes. La moto está de poca madre. Y el precio, tú vas a decir que pues no es algo que tiene uno ahí en la tinita del dinero, en el cambio, en el de los mandados. Pero la verdad es que es una cantidad que respecto a la competencia es un precio muy muy bueno. No barato, no. Pero es un precio muy muy bueno. La verdad sí vale la pena. Pues yo creo que es muy evidente que la moto me gustó mucho, muchísimo. Si la comparamos con la Interceptor y la Continental, pues hay que tomar en consideración que son estilos totalmente diferentes. La Interceptor pues, es una moto clásica tranquila, como de señor, como mío. La Continental pues es tal cual una Café Racer pura y dura, aunque le haría falta ahí sí un escape más ruidoso. Y esta pues es una custom al parejo de Harley, al parejo de Indian, al parejo de Triumph. ¿Con un estilo diferente? Sí, pero es un auténtico custom. Respecto a lo del estilo, si nos ponemos un poquito imaginativos, no tanto porque es evidente, esta moto se parece bastante, o al menos tiene cierta tendencia a la Triumph Bonneville, la Bobber, que hubo una versión anterior que sí tenía salpicaderas completas. La inspiración yo pienso que es evidente, pero pues también es evidente que las dos marcas, su origen es inglés, aunque Royal ya ahorita sea India. Entonces, pues podríamos compararlas solamente porque el pequeño detallito de que la Triumph vale más del doble que esta moto. Que está muy perra, sí. Que la Triumph tiene unos terminados, unos acabados plus, sí. Pero arriba de 300,000 pesos, ay cabrón. Cuando esta moto, por la mitad, ya la andas consiguiendo. Espero que te sirva, espero que te haya gustado. Si te decides por la moto, lánzate. Como te digo, en todas las agencias de Royal Enfield te prestan la moto. Te recomiendo mucho estos compas de Heritage, Royal Enfield Heritage en Guadalajara. Es Patria a 3 cuadritas de Mariano Otero. De hecho ya es Zapopan eso, pero bueno, se dice Guadalajara. Te prestan la moto, te tratan muy bien, te atienden muy chingón. Sígueme en redes sociales, en Facebook estoy como el Flamas, en Instagram como el Taller del Flamas, en TikTok Flamas TV Tic. Sigue mi podcast Flamas Radio en las principales plataformas de podcast. También aquí en YouTube. Seguimos con más comparativas. Nos faltan las otras dos 350 de Royal Enfield también. Ya tenemos una, nos faltan las otras dos. Nos falta la Screamer. Tenemos pendiente... ¿La Screamer? No, del Screamer sí tenemos. No, el Scream. No, hombre, ¿cuál pinche Scream? El Scram, malditas drogas. La Scram 411, también hay que checarla. Ahí, a ver, mis compas de Komoto, a ver si es cierto que van a soltar la CB300. En fin, vienen más pruebas. Como te lo digo siempre, elige una ruta, no una rutina. Hasta la próxima.